Perfecto, comenzamos, mis estimados. Bienvenidos nuevamente a las sesiones de webcast de la Fundación Wadhwani y el programa Advantage. Siempre es un placer tenerlo a todos con nosotros. Hoy vamos a estar haciendo un recuento, un pequeño recuento de lo que pasó en la semana, de los acontecimientos que nos están afectando como empresarios y ligados a la crisis actual. Hoy tenemos una persona muy especial para la fundación, se llama Yair Piña. Él es colaborador de nosotros, pero también es el fundador del Data Lab de Concamín. Una persona con mucho potencial. Él estudió en la NASA, fue parte del primer cohort del viaje simulado a Marte. Es no más creativos del mundo, y en el 2018 la revista Guillén de Suiza lo nombró como uno de los 200 líderes del mañana, y recientemente fue integrado, se integra con nosotros y nos apoya en la fundación. Bienvenido, Yair. Yair nos trae unos insights de todo lo que estuvo pasando en la semana referente a ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Referente a todo lo de la crisis de COVID-19. Adelante, Yair. Y bienvenido. Gracias. Si me permiten, voy a compartir rápidamente mi pantalla para una presentación que me gustaría mostrar. Por favor, déjame. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Ahí todos ven mi pantalla. No va a haber ni domingo. Domingo no hay. Mi estimado Roberto, ¿ahí sí ya la logran ver? Sí, la estamos viendo. Gracias. Perfecto. Esta es una breve presentación sobre los retos económicos ocasionados por el COVID-19, y esto surge a raíz de un evento nunca antes visto referente a los precios del petróleo. Bueno, la Concamín rápidamente fue fundada en 1918, representamos el 35% del Producto Interno Bruto del país, generamos alrededor del 40% del empleo formal a través de nuestros afiliados y agrupamos a más de 1.200.000 empresas. Bajo una ley de cámaras, somos un órgano de consulta obligatoria del Estado mexicano. Nada más para que nos situemos en el panorama del día de hoy. Actualmente México ya tiene confirmados 11.633 casos, y a nivel mundial 2.790.986 casos. Entonces, siempre es importante evaluar a qué nos enfrentamos. Entonces, México para nosotros enfrenta la tormenta perfecta, pero desafortunadamente lo hace sin la fortaleza de una industria y una economía fortalecida. Como verán en esta gráfica, las barras es la variación del empleo y la línea verde es la Producto Interno Bruto. Desafortunadamente, en el 2019 cerramos el Producto Interno Bruto en números negativos, es decir, decrecimos el 0.2%, pero esto también nos ha traído repercusiones en el empleo y en la generación de nuevos capitales de inversión, como lo es el caso del 2009, la crisis del 2009, y así sucesivamente. Voy a hablar de dos crisis más en las siguientes diapositivas. Esto es solamente una simple comparativa. La línea verde son las actividades primarias que integra agroindustria, pesca, ganadería. Y esta es la variación que tenemos del lado derecho, la variación porcentual. Y sabemos que sufre de un efecto estacional. Sin embargo, cuando pasamos al tema de las actividades secundarias, que son la industria, vemos este tipo de cosas, y en el último trimestre del 2019 tuvimos una baja muy considerable, lo cual fue alrededor del menos 3.35%, lo cual es que una industria mexicana entra debilitada a esta contingencia ocasionada del COVID-19. Esta es la variación que tenemos negativa. Y entonces México enfrenta al mismo tiempo desafíos que en individual generaron crisis en el pasado. Entonces,
el primer desafío al que México se está enfrentando, que ya lo había vivido previamente, es una caída en las bolsas de valores a nivel mundial. En la parte superior izquierda podrán observar el índice correspondiente del S&P 500, Standard Poor's 500, que es para la casa bursátil de Estados Unidos, y abajo el IPC, que corresponde a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, como podrán observar, tuvimos caídas muy significativas, tanto en la bolsa norteamericana a nivel mundial y sobre todo en la bolsa mexicana. Entonces, la economía mundial, hablamos que caerá alrededor de un 3%, cuando en enero había un pronóstico de que creceríamos al 3.5%. Obviamente nadie vio ni consideró la contingencia que esto nos iba a generar. Y el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cayó un 21.1%. Es algo que no se veía desde el 2011 y previamente 2008 y 2009, cuando fue la crisis debido a la burbuja inmobiliaria. Prosigo. Este es un análisis muy rápido. En esta gráfica verán índices de manufactura que los provee INEGI, y solamente este es el periodo de 2006 a 2010. Lo que está en el cuadro rojo es lo que corresponde a julio del 2008 y a octubre del 2009. Entonces verán, hay una decadencia, una baja, una disminución, tanto en la demanda de manufactura como en exportaciones, como en el personal ocupado y como en la inversión. Entonces, este es el zoom de esa gráfica, de que estamos enfrentando desafíos muy parecidos que ya teníamos previamente. Perdón. Se me movió. Bueno, entonces este primer desafío hacemos referencia a que ya lo habíamos vivido en la crisis del 2008-2009. El segundo desafío que tenemos es una pérdida de valor de nuestra moneda a nivel internacional, cuando nuestra moneda ha sido depreciada alrededor del 32% únicamente en 2 meses. Entonces estamos hablando de una crisis que ya la habíamos padecido, lo que fue de 1994 a 1995 con la devaluación de la moneda. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda estimó que en el 2020 el tipo de cambio estaría en 20 pesos por dólar, pero eso ya vimos que no se cumplió. En cambio, estamos muy por arriba de los 20 pesos, ¿no? El promedio al día de hoy es alrededor de 24 pesos. Entonces, este es el segundo desafío que enfrenta México, que es notable de considerar. Nuestro tercer desafío, y es por eso que es muy relevante ver que en la semana tuvimos una pérdida en el valor del precio del petróleo mexicano. Es decir, la mezcla mexicana se llegó a cotizar por debajo de los 0 pesos. Llegamos a un valor de menos 2.24 dólares, pero ya se comenzó a recuperar. Pero aún así es importante resaltar por qué. Porque la Ley de Ingresos de la Federación para este año estimó que el precio del barril se iba a vender en 55 dólares. Sin embargo, ya vimos que está llegando a niveles muy bajos. Sabemos que tiene una cobertura el precio del petróleo mexicano, y esta cobertura comienza a operar cuando se llega a los 49 dólares. La Secretaría de Hacienda habla que de esta cobertura se va a tener una recuperación de 7.500 millones de pesos, pero lo que nadie está comentando es esta variación de 49 dólares a 55, estamos hablando de 6 dólares por barril, que va a significar una pérdida para el presupuesto del siguiente año, del 2021, de alrededor de 25 millones de dólares. Entonces es muy importante ver que esta crisis ya la habíamos vivido en los 80s con un desplome del petróleo. Entonces, prosigo. México está en la antesala de la mayor crisis medida como porcentaje del Producto Interno Bruto, porque es relevante de que no tenemos precedentes de esto. Entonces hacemos un recuento rápido de los 3 desafíos a los que se enfrenta México, y el primero es con el expresidente Miguel de la Madrid. En 1983 el PIB cayó 4.4% y se perdieron 387,000 empleos. Con el sexenio de Ernesto Zedillo en 1995 hubo una pérdida en el PIB del menos 6.3% y se perdieron 600,000 empleos. Y en el sexenio de Felipe Calderón, la crisis inmobiliaria en el 2009, se tuvo una pérdida del menos 5.3% y se perdieron 200,000 empleados. Hoy en el sexenio de Andrés Manuel al 2020 tenemos estas 3 crisis. Vuelvo a repetir, una baja en el costo del petróleo, un aumento en el dólar y
un desplome en las bolsas de valores a nivel mundial. Entonces, hoy el reto es, en el 2020, ¿cuánto pérdida del PIB vamos a tener y cuántos empleos no se van a dejar de generar? Entonces, las crisis generaron movimientos políticos sociales, solamente para situarlos, de que las elecciones de 1988, con el cardenismo y el maquillo, posterior a la crisis del 95, las elecciones de 1997, donde la izquierda comienza a tener relevancia en la actividad política de nuestro país, y durante la crisis inmobiliaria tenemos parte de las campañas del actual presidente López Obrador. Entonces, la economía mexicana, de una década de crecimiento promedio del 2.5%, ¿una década de qué? Entonces, estas son las expectativas que quizás ya todos las han escuchado y visto, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. La OCDE estima que vamos a perder un 3.5, Banorte igual el 3.5, el Fondo Monetario Internacional un 6.6, JP Morgan habla de un 7% y el Banco de América un 8%. Entonces, es un pronóstico muy desfavorecedor para nuestro país, pero sin embargo es algo que tenemos que ver, que tenemos que evaluar para generar estos tres posibles escenarios y cómo se van a mover en los sectores en los que nosotros nos envolvemos en el día a día. Las y los empresarios mexicanos tendrán que enfrentar los efectos de la pandemia, desafortunadamente, como todos lo saben, casi solos. No me quiero meter en estos datos. Hablamos de que en su mayoría las micro, pequeñas y medianas empresas son en su mayoría las que mueven y transforman este país. Y a nivel mundial, México ocupa el lugar 58 en medidas de apoyo a los trabajadores y a las empresas. Y a modo de comparación, se darán cuenta que Alemania tiene el 32% del Producto Interno Bruto de ese país lo destina a ayudar a los empleados y a las empresas. Inglaterra el 18.8%, Estados Unidos el 12.4%, Italia el 12.5% y México 0.3%. Entonces, es necesario, y desde la CONCAMIN siempre hemos instado al gobierno a mesas de diálogo para poder recibir mayor porcentaje del PIB para ayudar a las empresas y a los empleados. Entonces, continúo. Otro factor es muy interesante y es relevante y desafortunado es que la producción se está interrumpiendo y con ello la marcha del mundo. En una encuesta que generamos a todos nuestros afiliados en CONCAMIN, preguntamos qué medidas consideran ellos que serían indispensables y seguramente todos los que me están escuchando coinciden. Es diferir el pago de impuestos, un 62%, permitir la operación atendiendo a medidas de salud y un 46% nos habla de créditos a tasas preferenciales, esto con el ideal de mantener una liquidez para solventar todos los gastos que se han venido originando y debido a que hay pocos ingresos y en muchos casos nulos. El siguiente caso es este tema de que la frontera entre Canadá y Estados Unidos seguiría cerrada por todo el tránsito no esencial, por lo menos hasta el 20 de mayo, lo que ha anunciado el presidente Donald Trump. Y entonces en México se necesita homologar este tipo de sectores esenciales para que pueda seguir habiendo un flujo de las exportaciones mexicanas. En México se estima que el 75% de la industria de exportación está detenida debido a este motivo. Y en un dato que nos proporcionaron de la industria de Nuevo León es de que actualmente tiene el 58% de sus industrias paradas. Entonces, imaginar la cadena de valor que esto implica de estas industrias paradas y las pérdidas que representan es enorme. Entonces, nuevamente insto a crear escenarios desfavorecedores para una mejor toma de decisiones en los siguientes meses. El 42% de estas empresas que está abierto tuvo que demostrar que forman parte de las cadenas empresariales esenciales. Entonces, es momento de instar al gobierno a poder homologar este tipo de sectores esenciales para favorecer el comercio. Cierro con esta frase de Albert Einstein, es de que no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos. Gracias por su atención y recuerden quedarse en casa. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Perfecto, sí. Te quería preguntar si tienes los datos de cuántos empleos se perdieron esta semana. ¿A cuánto asciende la cuenta actual? En CONCAMIN tenemos un estimado que
en, en el día estamos perdiendo alrededor de generación y pérdida de empleo que publicamos cada el miércoles de la siguiente semana. Podremos compartirles con mucho gusto los primeros datos de estas encuestas. Perdón, rectifico, 20,000 empleos diarios, no 100,000 empleos diarios. Perfecto. De sectores, y según este panorama y la información que ustedes manejan allá en Concamín, ¿para cuándo se tiene previsto que se reactiven las actividades económicas o se vayan reactivando paulatinamente? En otra conferencia que me habían invitado, les habíamos planteado que a nivel mundial se necesita una política masiva de detección del COVID. ¿Por qué? Porque hasta que no estés seguro de que toda tu población está completamente libre de este virus o en su minoría, vamos a poder salir nuevamente a las calles. Sin embargo, hicimos una proyección que se las voy a compartir a continuación. Y Robert, si me das tantito permiso de compartir, por Claro favor. que sí, adelante. Un segundito. Adelante. Listo. Este es un estimado que hicimos con la Fundación Wadhwani, donde lo que estoy señalando en este momento son los casos confirmados. La parte naranja es la predicción. Es una tendencia muy dura, muy fuerte, y se aprecia así por la forma en cómo está presentado. Pero nosotros estimamos que alrededor del 22 de julio ya vamos a tener el famoso aplanamiento de la curva que se espera. Entonces es un tema delicado por el número de pruebas que se están realizando comparada con el número de casos confirmados, el número de casos de función. Y esto es realmente alarmante porque son ya más de 2 meses de lo que se prevé la cuarentena. Entonces sí es necesario tomar medidas en el sentido de reactivación de forma escalada, como lo hemos propuesto desde la Confederación. Muchísimas gracias, Yair. Yair, estos datos que estamos viendo, sabemos cualquiera lo ve a simple vista y se asusta, o sea, y de verdad la situación está de asustarse. Y por eso yo quería comentarle, la Fundación Wadhwani, por eso hace este espacio, para que nosotros podamos traer a los expertos que puedan aclarar las dudas puntuales que tienen las empresas. Y también estamos desarrollando programas para ustedes, los empresarios. De hecho, la semana que viene vamos a tener la presentación de un programa que se llama Protección a las Empresas o Protect Advantage, en el cual vamos a estar ayudando a las empresas a que en este tiempo de incertidumbre y de crisis, por lo menos se mantengan y no salgan de circulación, no vayan a la quiebra. Entonces, quería comentarle también que estos datos que presenta Yair no es solo para tenerlos, sino para que ustedes sepan de dónde nosotros estamos sacando la información para traerles las herramientas, los profesionales o los expertos que vienen y hablan con ustedes y los programas que estamos desarrollando. La semana que viene, en el miércoles, vamos a estar dándole un pequeño glance o una pequeña vista de los programas que tenemos para ustedes. Igual, como saben, todos los programas y todo lo que hacemos dentro de la fundación es totalmente gratuito, sin costo. Claro, tiene un costo que es que pongan el esfuerzo de hacer las cosas para que pasen. Nosotros destinamos muchísimos recursos para ustedes. Introduzco también aquí, nos acompaña Patricio Ramírez. Él es consultor de negocios con más de 25 años de experiencia y me gustaría que nos diera una pequeña de cómo ve las cosas y cómo vio esta semana en cuanto a las empresas que tú atiendes, Patricio, y las de tus socios también. Estás en mudo, dame un segundito. Adelante.
Gracias, Roberto. Te escuchamos. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí acompañándolos para, además de entender un poquito la información, compartirles lo que hemos visto en términos de la situación que a final de cuentas nos está afectando a todo mundo, ¿no? Yo creo que dentro de las principales consideraciones que hay que ir tomando en cuenta con miras hacia las siguientes semanas o los siguientes meses, al menos ya con esta información que nos estaba compartiendo Yair, pues evidentemente tiene que ver con la reflexión que debiéramos estar teniendo, porque pareciera ser que todo es en este momento oscuro, y me imagino que nosotros, o que también lo comparto, y ustedes como empresarios, pues evidentemente todas estas consideraciones nos hacen reflexionar de alguna manera no muy positiva, pero yo creo que lo más importante con estos esfuerzos que está haciendo la Fundación y que está incorporando o también está dando cierto valor, compartiendo las experiencias de los empresarios que también estamos en la misma situación y algunos especialistas, pues evidentemente tiene que ver con esa reflexión que debiéramos hacer para salir de ella, ¿no? Actualmente algunos de mis clientes, pues evidentemente aún y cuando están también detenidos, de alguna manera han empezado a reflexionar y a planear todas las situaciones que a final de cuentas pueden empezar a generarse, ¿no? Afortunadamente, algunos de los clientes no se han quedado estáticos, sino que al final de cuentas están haciendo algunas actividades que podríamos hacer, que podríamos esperar que una vez que se reactive toda esta, nuevamente la economía, pues evidentemente empecemos a generar todo ello, ¿no? La otra situación que al menos hemos compartido con los clientes y también les decimos es que no se queden estáticos, ¿no? Creo que lo peor que podemos hacer es quedarnos estáticos, porque aun y cuando, insisto, todos los datos que tenemos actualmente en términos de la economía, en términos del propio gobierno, que no necesariamente está preocupado por los empresarios, pues indudablemente hace que nos paralicemos, pero nos paralicemos porque no tenemos el apoyo de quien debiera estarse ocupando de la generación de todos los empleos. Entonces, lo más importante es que vayamos hacia adelante, evitar quedarse estático. Y la otra situación es cuáles son los riesgos que ya sabemos que pareciera ser que se van a quedar, y empezar a reflexionar respecto a estos riesgos, ¿no? Indudablemente tendríamos que hacer como empresarios pues una reevaluación, una reconsideración de todas las situaciones que nos hemos enfrentado, y por supuesto estarlas incorporando a los análisis que seguramente ya sabemos que tenemos esas situaciones, cómo las vamos a enfrentar, porque por otro lado, pues a la luz de los datos que tenemos, no se finaliza en mayo, ¿no? Sino todavía va a durar el semestre completo de junio, posiblemente julio. Entonces, indudablemente estas situaciones, aun y cuando sean paulatinas, debiéramos estarlas reflexionando, porque pareciera ser que esta situación indudablemente llegó para quedarse. Entonces, por ahí una evaluación de riesgos un poco más consciente, con información que seguramente todos estamos recopilando, y que nos ayude precisamente a ir planeando y evitar quedarnos estáticos, porque seguramente ustedes también lo han reflexionado. Yo creo que lo peor que podemos hacer, más allá de lo que no está haciendo el gobierno, pues va a ser el ser estático en estos tiempos de crisis y de cambio, que definitivamente, y tomo el mensaje que también Yair dio prácticamente al inicio, pues las tormentas perfectas son las que se dan derivados de las crisis, ¿no? Entonces, habría que reflexionar en muchos de los aspectos que necesariamente nos tienen que ayudar a continuar, ¿no? Porque yo como ustedes, pues vaya, los empresarios somos los que al final de cuentas damos mucho más, no nada más por nuestras organizaciones, sino
incluso por todos los colaboradores que nos acompañan por ahí, y no dudo que ustedes también sean los últimos, y más en este caso, que eventualmente nos beneficiemos de una vez que se acabe esto, pues vayamos hacia adelante y definamos cómo vamos a crecer. Muchísimas gracias, Patricio. Estimados, el día de hoy, como es un pequeño recuento y vemos los datos duros de lo que pasó en la semana, es sumamente breve. Muchísimas gracias por sintonizarlos. La semana que viene, igual a las 5:30, tenemos temas súper interesantes de capital humano, igual con expertos, igual del gobierno también, que nos vienen a decir qué hay que hacer y cómo hacerlo. El miércoles también vamos a tener la presentación de Advantage Protect, o sea, el programa en el cual estamos trabajando para proteger sus empresas y los empleos. O sea, no solo las empresas, sino los empleos. Entonces, el día de hoy damos por terminada la sesión. Se les va a mandar una encuesta de satisfacción para ver qué piensan de lo que estamos haciendo, cuáles son los temas que les gustaría que tratáramos. Y en general, síganse cuidando, traten de acatar las indicaciones de las autoridades para ver si la situación de contingencia termina lo más rápido posible, que va a ser en beneficio de todos. Que tengan excelente fin de semana y nuevamente gracias por sintonizar la serie de webcast de la Fundación Wadhwani y el programa Advantage. Gracias, estimados.